amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Este es el vídeo número 3 de la serie Lacerta. Lacerta, una mujer reptil que vive en el interior de la Tierra, de una altísima evolución que reivindica para ella y para su raza el planeta Tierra. Es decir, ellos estuvieron antes que nosotros, evolucionaron desde los saurios hace 65 millones de años. En un proceso de evolución donde no intervino ninguna raza externa, sino que ellos mismos fueron evolucionando, seleccionándose y después mejorando ellos mismos su genética. Una raza que tiene naves espaciales, esas tan famosas cilíndricas que se ven de vez en cuando en nuestra atmósfera. Han colonizado varias colonias en nuestro sistema solar. Una tecnología extraordinaria, pero viven escondidos, porque el hombre los considera hostiles, cuando realmente no es así. Es una raza muy evolucionada y no tienen absolutamente ningún conflicto con los hombres. Lo que ocurre es que los Elohim, los que nos crearon, una raza que para ellos no es buena, predispusieron a los humanos a creer que ellos son la serpiente, el dragón o los malignos, cuando realmente, según la reivindicación de Lacerta, eso no es cierto. No sé a quién creer. ¿Por qué hemos escogido este estudio? No porque la afirmación que diga Lacerta sea al 100% cierta o falsa, no lo sabemos, nadie lo sabe, sino porque la información que da, comparando con otros estudios y con la causística OVNI de contacto, hay muchas coincidencias extraordinarias, y eso es importante. Bien, comenzamos por tanto el vídeo número 3. Vamos a comentarlo desde el principio. ¿Y cómo empieza? Con los Elohim. Elohim llama ellos, no Elohim, Elohim, que son nuestra raza creadora, unos seres que vinieron del espacio, rubios, altos, bellos, con ojos azules, pero que les perjudicaba mucho el sol. Cogieron a unos monos, así como suena, hace 2 millones escasos de años. Fijaros que Lacerta dice, llevamos 65 millones de años evolucionando. Ustedes llevan 2 millones, porque los monos que estaban en los árboles, cuando ellos ya tenían naves espaciales, fueron cogidos por los Elohim, se los llevaron a su planeta, los tuvieron 200 años y los volvieron a bajar a la Tierra mejorados, con pautas intelectuales. Ahí empezó una especie de criba. Cuando tenían la raza seleccionada, la suprimieron y crearon otra. Así hasta 7 veces. Nosotros somos la 7ª raza de la creación de los Elohim, que vienen, nos dejan, nos mejoran y se van. Y vuelven a los 23.000 años, 16.000 años, 8.000 años, para hacer cambios genéticos en nosotros. Y Lacerta y su gente, que vive en el interior de la Tierra muy confortablemente, y que simplemente echan de menos el sol que nosotros tenemos. Para ellos son animales, bueno, son seres humanos, humanoides, de sangre fría, porque vienen del reptil. Necesitan el sol. Dice que nosotros no lo valoramos el bien que tenemos. Ellos viven en el interior de la Tierra con, digamos, entre comillas, soles artificiales o concentración de energía energética, tanto del electromagnetismo terrestre como acumuladores que ellos hacen filtrando la luz del sol y amplificándola para sus enormes ciudades. Bien, en un momento determinado los Elohim les dicen a los hombres que habían adoctrinado, preparado y mejorado genéticamente hasta 7 veces. Cuidado con los reptiles, con el diablo, son malísimos. Incluso habla de una guerra entre ellos. Hubo una guerra entre los Elohim y Lacerta y los suyos. Cosa curiosa. Por eso la Biblia refleja a la serpiente o el dragón como entidades negativas, refiriéndose a ellos. Pero ellos dicen, es que nosotros no somos así. Los que son malos son los Elohim. ¿Qué creen ustedes?
Hacia atrás en nuestra y su propia historia, usted mencionó la raza del Elohim, quienes han creado nuestra raza humana. ¿De dónde vinieron ellos y cómo eran? ¿Qué había pasado exactamente cuando ellos llegaron? ¿Son ellos nuestro Dios? El Elohim vino de este universo, del sistema solar que ustedes llaman Aldebarán en sus mapas. Ellos eran una especie de humanoide muy alto, los vellos normalmente rubios y una piel muy blanca. Evitaron la luz del sol, porque dañaba su piel y sus ojos, y esto era completamente increíble para una especie que ama al sol como la nuestra. Ellos parecían ser al principio inteligentes y pacíficos y nosotros empezamos una comunicación amistosa con ellos, pero después mostraron sus intenciones y planes reales. Ellos quisieron desarrollar en los monos a una nueva casta y nosotros éramos un factor que los perturbaba en su nuevo planeta del parque zoológico. Al principio, ellos tomaron alrededor de 10.000 o quizá incluso 20.000 de sus antepasados los simios y se los llevaron del planeta durante unos cientos de años. Cuando volvieron, trajeron a sus antepasados, ahora más humanos. Entonces ellos dejaron la Tierra de nuevo por algunos miles de años y los prehumanos primitivos vivieron junto con nosotros sin problemas mayores. Ellos solo tenían miedo a nuestras naves y tecnología. El Elohim tomó su mente y reforzó su cerebro y la estructura de su cuerpo y los pusieron a usar herramientas y fuego. El Elohim volvió a los 23.000 años 7 veces y aceleró la velocidad de la evolución de algunos de los de su tipo. Usted debe entender, que no es la primera civilización humana en el planeta. Los primeros humanos avanzados, quienes vivieron al mismo tiempo con prehumanos menos desarrollados, con los cuales el Elohim había experimentado con diferentes velocidades y fases de evolución, con tecnología y discurso existieron hace 700.000 años alrededor en este planeta. Sus científicos no entienden esto, porque solo encontraron los huesos de los prehumanos y algunos dibujos de las cuevas primitivas que muestran humanos avanzados y los dispositivos volantes. Esta raza humana genéticamente avanzada vivió junto con nosotros, pero ellos evitaron contacto con los de mi tipo, porque los Elohim maestros los habían advertido con propósito engañoso que nosotros somos seres malos. Bien, después de algunos siglos, los extraterrestres decidieron destruir a su primera creación y aceleraron, y así sucesivamente, la evolución de una segunda raza mejor. La verdad es que su civilización humana moderna no es la primera en esta tierra, sino la séptima. Los edificios de las primeras razas están perdidos, pero la quinta civilización era la constructora de las pirámides egipcias hace 75.000 de sus años. Sus egipcios apenas encontraron esas pirámides antiguas grandes en la arena e intentaron sin éxito hacer construcciones similares, y la sexta civilización fue la que construyó hace 16.000 años las ciudades en ruinas que usted puede encontrar hoy bajo el mar en el área de Bimini. La última creación de la séptima raza de su serie se hizo hace simplemente 8.500 años y esta es la única creación que pueden recordar ya que sus escrituras religiosas la describen.
Su sociedad confía en la arqueología y en los artefactos que encuentra la paleontología que le muestran un corto pasado equivocado, pero ustedes no saben nada sobre las 6 civilizaciones anteriores. Y si ustedes encuentran evidencias de su existencia, la niegan e interpretan mal los hechos. Esta es en parte por una programación de su mente y en parte pura ignorancia. Yo solo le diré lo siguiente sobre sus creaciones, porque las 6 humanidades anteriores están perdidas y por consiguiente ellos no deben involucrarlo. Y como era inevitable, y tal y como nos dice la Certa, al final entre los Elohim, seres que venían del espacio, dicen que de la estrella Aldebarán, está en la constelación de Tauro, por ahí arriba, casi 80 millones de años luz. Hay una gran distancia. Pero para estos seres que son interdimensionales y que han encontrado agujeros de gusano, parece ser que es fácil. Vinieron y crearon la raza, la mejoraron varias veces, se marcharon, volvieron a visitar cómo estaba su creación, mientras que los reptilianos que viven en el interior de la Tierra se quedaban observando sus maniobras. Al final hubo guerra entre ellos. Se machacaron, hubo una guerra terrible con armas terribles, y esa guerra es la que refleja en las escrituras, en la Biblia, la guerra entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Los ángeles malos, según los Elohim, son la Certa y los suyos, y para ellos los malos son los Elohim. ¿Con quién nos quedamos? Siempre el mismo conflicto. En cuanto hay beligerancia, ninguno de los dos son buenos. Cuando una raza es atacada y la otra contraataca, ninguno de los dos son buenos. Ciertamente el primero que ataca no es el mejor, pero tanta guerra, tanta beligerancia no habla de superioridad ética o moral. ¿Quién empezó? ¿Quién ganó? El caso es que sobre aquella raza primigenia se creó la idea de que los lagartos, la Certa y los suyos, las entidades bípedas, que se parecen mucho a nosotros, salvo rasgos lógicamente que vienen del reptil, les predispusieron contra nosotros, son el maligno. Fijaros que en vídeos anteriores hemos dicho que esta raza tiene poderes telepáticos, capaz de proyectar sobre tu mente la imagen que ellos quieren que tú veas. Y por eso la Certa, que es reptiliana, tiene rasgos de reptil, es bípeda casi, tiene pechos, tiene pelo largo, es una mujer muy guapa, pero no mujer, sino la imagen que ella ha creado y que nosotros vemos, y que puede proyectar sobre cualquier persona, sobre el testigo que asiste a la entrevista. Hubo una larga guerra entre nosotros y los Elohim, y también entre ciertos grupos del Elohim, porque muchos de ellos eran de la opinión de que de nuevo la creación de especies humanas en este planeta no tenía ningún sentido real. Las últimas batallas en esta guerra se lucharon hace 5000 años alrededor en la órbita y la superficie. Los extraterrestres usaron armas sónicas poderosas para destruir nuestras ciudades subterráneas, pero por otro lado nosotros pudimos destruir muchas de sus instalaciones de la superficie y bases en el espacio. Los humanos de su clase estaban muy asustados cuando ellos observaron nuestras batallas y lo tomaron en forma de mitos religiosos, su mente no pudo entender lo que realmente pasaba. Los Elohim, que aparecían como dioses para la sexta y séptima razas, les dijeron que era una guerra entre los buenos y malos y que ellos eran los buenos y nosotros la raza mala. Esto depende ciertamente del punto de vista. Era nuestro planeta antes de que ellos llegaran y antes de que ellos empezaran su proyecto de la evolución con su tipo. En mi opinión, era nuestro derecho a luchar por nuestro planeta. Fue exactamente hace 4943 años, según su balanza de tiempo, que el Elohim dejó el planeta de nuevo por razones desconocidas. Esta es una fecha muy importante para nosotros, porque muchos de nuestros historiadores lo llamaron una victoria. El hecho es que nosotros no sabemos lo que realmente había pasado. Los Elohim se fueron de un día a otro,
Ellos desaparecieron sin un rastro junto con sus naves y nosotros encontramos la mayoría de sus instalaciones de la superficie destruidas por ellos. Los humanos eran suyos, de su propio desarrollo. Muchos de nosotros estábamos en contacto con ciertas tribus de sus especies, más del sur, en los siguientes siglos y pudimos convencer a algunos de ellos de que nosotros no somos los malos. Eso era lo que los Iljin querían que ellos creyeran. Durante el tiempo desde hace 4.900 años a la actualidad, muchas otras especies extranjeras llegaron a este planeta, algunos de ellos usaron viejas enseñanzas y programaron su mente y jugaron de nuevo a ser Dios para ustedes, pero el Iljin nunca regresó. Ellos también habían dejado el planeta por una duración de unos 1000 años más temprano, para que esperáramos su retorno algún día en un futuro, para acabar su proyecto, o quizá para eliminar también la séptima raza, pero nosotros no sabemos realmente lo que le ha pasado a ellos, para contestar esta pregunta de usted de antemano. Su actual civilización no sabe nada sobre su origen real, sobre su pasado real, sobre su mundo real y el universo, y saben muy poco sobre nosotros y nuestro pasado. Y usted no sabe nada sobre las cosas que van a venir. Si no entiende y cree en lo que yo le digo, que es la verdad porque nosotros no somos sus enemigos, dentro de un tiempo su especie estará en peligro. Sus enemigos ya están aquí y ustedes no lo entienden. Abran sus ojos o estarán pronto en un problema grande. Si no ha creído nada de las cosas que le dije antes, entonces debería realmente creer y recordar esto. ¿Por qué piensa usted que yo no lo creo? Yo tengo una sensación certera de que usted no me cree, a pesar de esto yo estoy aquí delante de usted. Todo lo que yo le he dicho en las últimas 2 horas es la verdad absoluta sobre nuestro mundo. Según la CERTA, en la raza existen 14 civilizaciones que vienen a visitarnos. Habla también de que probablemente haya una nueva, pero no se tienen datos. Pero todas estas civilizaciones no son buenas. Algunas son buenas y otras son malas. Otras son indiferentes. Hay 3, como ella dice, que son realmente malas y que vienen a hacer daño a la Tierra. Incluso viven también en el interior de la Tierra algunos de ellos, pero no son como ellos. Incluso hay reptilianos que no son como ellos, que no tienen el mismo parentesco genético y que precisamente ellos los aborrecen porque son razas inferiores con ánimo de conquista. Algunos de estas razas vienen a, como decía Salvador Freixedo, textualmente a chuparnos la sangre o a llevarse órganos nuestros porque tienen una fuerte deficiencia genética y por tanto necesitan soporte biológico y atrapan nuestro semen, hacen raptos, llevan piezas o digamos partes de los animales, una raza peligrosa que además en algún caso están en contacto con los gobiernos de la Tierra con intercambio tecnológico. Por tanto hay una élite en las grandes potencias que tiene contacto con estas entidades. Les han dejado penetrar, les han dejado que lleven muestras incluso humanas a cambio de tecnología. ¿Qué tendrán guardados la élite de los ejércitos de los grandes países? Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Australia, podríamos citar 6 o 7. ¿Qué tienen guardado? ¿Qué les han dado estas entidades malignas? Hay una serie de ellos que son indiferentes, otros nos benefician, otros sencillamente van de paso, y hay una raza, según ellos, que son extraordinariamente evolucionadas. Muy evolucionados, para ellos también. Y ellos se han puesto en contacto con esa raza 3 veces, pero tienen tal poder, jamás nos van a hacer daño, han dicho, nunca harán daño, los más evolucionados no hacen daño, me parece lógico. Tienen tal poder
que solo con el pensamiento podían destruirnos a nosotros y a ellos, a los reptilianos que viven en el interior de la Tierra, aun estando tan avanzados. Y después en ese capítulo habla también de las abducciones, quién las produce, cómo se producen. Interesante lo que manifiesta la Certa. ¿Cuántas especies extranjeras están activas en la Tierra en el momento? Hasta donde nosotros sabemos, 14 especies. 11 de este universo, 2 de otra burbuja y 1 muy adelantada de una llanura muy diferente. No me pida nombres, porque casi todos no son pronunciables para usted, 8 de ellos no son pronunciables igual para nosotros. La mayoría de las especies, sobre todo la de más adelanto, están estudiándolos como simples animales y ellos no son muy peligrosos para ustedes y para nosotros. Nosotros trabajamos junto con algunos de ellos, pero 3 especies son hostiles, incluso la que estaba en contacto con algunos de sus gobiernos e intercambió su tecnología por cobre y otras cosas importantes y que habrían traicionado a los de su tipo. Hay una guerra fría entre 2 de estas razas hostiles durante los últimos 73 años y la tercera especie parecía ser la ganadora en este forcejeo inútil. Nosotros esperamos una guerra más caliente entre ellos y ustedes en un futuro cercano, yo diría en los próximos 10 o 20 años, y nosotros estamos angustiados sobre ese desarrollo. La última vez, había algunos rumores sobre una nueva, 15ª especie que había llegado hace solo 3 o 4 años a la Tierra, pero nosotros no sabemos nada sobre sus intenciones y no estábamos en contacto con ellos. Quizá los rumores estén equivocados. ¿Qué quieren las razas extranjeras hostiles? Varios materiales crudos, incluso cobre para su tecnología, su agua, o mejor el hidrógeno en su agua que es una fuente de energía en el proceso avanzado de fusión, y ciertos elementos químicos en su aire. Además, 2 de las especies también están interesadas en su cuerpo, en su tejido humano y sangre, porque su propia estructura genética es cada vez más defectuosa a través de la mala evolución y radiación, hasta donde nosotros sabemos, y ellos necesitan cordones intactos de su tipo y de los animales para reparar sus propios cordones genéticos de nuevo, ya que ellos no pueden reparar sus defectos completamente, porque el ADN de ellos y el de ustedes no es totalmente compatible. Mi propia especie es completamente incompatible con ellos, por eso ellos no están muy interesados en nosotros, e intentan hacer castas cruzadas más compatibles entre ustedes y ellos para uso de fertilizaciones artificiales y los úteros artificiales. Nosotros suponemos que la próxima guerra entre las 3 razas, o entre ustedes y uno, o todos ellos, será por el material crudo, hidrógeno, aire y ADN. ¿Es esta la causa de los raptos? En parte, sobre todo cuando los forasteros toman esperma de ustedes. A veces los abducidos pertenecen a otras razas más avanzadas que apenas quieren estudiar su cuerpo y su mente, que es más interesante para algunos de ellos que su cuerpo sólido, como si usted estudiara a un animal primitivo. Cuando yo le mencioné que 3 especies extraterrestres son las hostiles, significa que a ellos no le importa ni su destino, ni su vida, ni siquiera las personas. Si alguien informa sobre un rapto, significa en mi opinión que él o ella no se han encontrado con una de las especies agresivas o que él o ella son un humano muy afortunado para estar vivo. Las razas amistosas avanzadas también han tomado a veces esperma de prueba, pero por otras razones. Usted dijo que hay solo 14 especies activas en la Tierra. Pero ¿por qué las personas describen tantas tipologías diferentes?
Pienso que ya le he contestado a esta pregunta, cuando le dije que la mayoría de las razas extranjeras tiene habilidades mentales mucho más avanzadas que la suya incluso la mía. Hay simplemente una raza extraterrestre completamente sin tales habilidades. Ellos pueden aparecer en su mente y memoria como cualquier cosa, ellos inducen lo que quieren, su imagen no tiene nada que ver con su apariencia real. Ustedes los recuerdan como humanos normales o enanos grises o extremadamente iguales a los animales raros, porque ellos quieren que usted recuerde lo que a veces ellos quieren que usted se olvide algo que haya ocurrido en una reunión con ellos. Otro ejemplo, usted puede recordar por ejemplo que estaba justo en uno de sus hospitales humanos y que algunos doctores estaban examinándolo y usted no piensa más allá de lo que ha pasado a usted, quizá hasta que descubre eso no hay ningún hospital en la calle sino que lo supuso, pero de hecho fue examinado por ellos en uno de sus laboratorios. No confíen en su mente en este caso. Ellos aparecen en formas diferentes a ustedes para confundirlo. Créame, hay solo 14 especies extraterrestres en este planeta y solo 8 Raptana, los humanos por el momento, de nuevo hasta donde nosotros sabemos. Además, no todos los abducidos son tal ya que muchos lo imaginan o mienten. ¿Cómo podemos protegernos nosotros contra esta influencia en nuestra mente? No lo sé. Dudo que ustedes puedan defenderse, porque su mente está como un libro abierto para leer y escribir para casi todas las especies que yo conozco. Esto es en parte culpable el Elohim, porque ellos habían construido, en parte intencionalmente, su mente y su conciencia sin los mecanismos de protecciones reales. Si usted es consciente que alguien intenta manipular a su mente, solo puede concentrarse en esa sospecha y puede intentar analizar cada uno de sus pensamientos y recuerdos. Muy importante, no cerrar sus ojos, esto habría de ser más fácil para acceder a su cerebro, ni recostarse o sentarse para descansar. Si usted se queda despierto durante los primeros minutos, usted puede intentar filtrarse de los pensamientos y ondas en su cerebro, quizás los inductores se rendirán después de algunos minutos y él o ella no son accesibles. Los Elohim nos hicieron... Quizá estemos en una etapa todavía de construcción porque tienen que volver, vuelven cada miles de años. Además creo que siguen un patrón estelar. Hemos visto en algunos casos que se mueven por las estrellas, por las posiciones planetarias, como en el caso del calendario maya, que vinieron toda una corte, la Eneada, los 9 grandes dioses. Bueno, estos Elohim son más o menos parecidos y hicieron al ser humano con un cerebro hábil, rápido e inteligente, pero poco protegido o sin facultades suficientes para defendernos de las razas que viniendo aquí pueden manipular nuestra mente, pueden inducir pensamientos para doblegar nuestra voluntad y pueden proyectar la imagen que ellos quieran sobre nosotros. Es decir, puede venir un señor con cara de lagarto o muy feo, pero se proyecta una imagen bella hacia nuestro cerebro y nosotros lo vemos como dioses bondadosos cuando son realmente feos o extraños o digamos, ocultan sus verdaderas intenciones. ¿Qué pasará cuando la guerra empiece? Esto es difícil de contestar. Depende de la raza enemiga y en su táctica.
La guerra no siempre es esa cosa primitiva que los humanos quieren decir con esa palabra. Guerra puede lucharse en varios niveles. Una posibilidad que ellos tienen es la destrucción de su sistema social a través de influencia en líderes políticos, otro es el uso de sistemas de armas avanzadas que pueden causar terremotos o erupciones de volcanes u otros desastres, incluso los desastres del tiempo, que pueden parecerles naturales a ustedes. Los campos especiales de fusión de cobre que mencioné antes pueden tener una influencia en su tiempo global. Yo pienso que ellos no atacarán el planeta directamente antes de que la civilización humana sea debilitada, porque incluso ustedes tienen posibilidades de destruir sus destrezas, pero no muchas. Como veíamos anteriormente, estas entidades extraterrestres no necesariamente tienen que hacer una guerra contra nosotros, que según la CERTA es inminente. Según ella, esto ocurrió en el 2000. En 10 o 20 años puede haber esa guerra extraterrestre. Y nos puede afectar, o incluso puede ir la guerra contra nosotros mismos. Stephen Hawking así lo decía. Pero dice que no necesariamente tienen que utilizar armas contra el ser humano. Les basta con influenciar mentalmente a políticos de la Tierra, para crear políticas de autodestrucción, para destruir el planeta. Y yo no sé si lo están haciendo, porque el cambio climático es imparable, la turbulencia social, la diferencia de clases, la falta de valores éticos y morales, la decadencia de todas las religiones nos dice que algo nos está volviendo locos. O no hemos aprendido nada de la historia. Estaremos influenciados por algunas entidades de estos que esperan un caldo de cultivo de conflicto entre nosotros o de tensión para invadirnos o quedarse con la Tierra. Eso es lo que dice la CERTA. Y como habíamos visto en los vídeos anteriores, la CERTA tiene determinados personajes de su civilización en contacto directo con seres de la Tierra, con altos dirigentes de la Tierra, preparando la posible guerra que pueda venir por parte de alienígenas extranjeros no con muy buenas intenciones. ¿Puede ocurrir esto? Es asombroso lo que cuenta la CERTA. Puede darse. Si vemos las afirmaciones que ahora está de moda Corey Goode, así es. Al final no sabes qué pensar. Corey Goode no sale en el 2000. Este informe es de 1999 en Suecia, o el 2000. Corey Goode es posterior. Y habla de lo mismo. Habla de fuerzas que nos van a invadir, que están en combate y que nosotros tenemos que asociarnos con otros extraterrestres para defendernos. Algo que en mi tiempo, cuando yo estudiaba el tema ufológico en nuestro tiempo, y por los contactados que venían entonces, a los que seguíamos, estos decían que esto era un proceso mesiánico. Todo el mundo es bueno, van a venir y nos van a rescatar en platillos volantes que nos van a dar, como en las religiones, un paraíso y la tierra va a cambiar. Yo lo que he visto en estos 72 años que tengo es que éticamente hemos avanzado muy poco, o quizá hemos retrocedido, mientras que tecnológicamente se ha avanzado. Pero ese avance es por la colaboración de estas razas que no son precisamente muy recomendables para el ser humano, pero sí para la élite que les da tecnología y les mantiene en un estatus de poder. ¿Habrá guerra? Puede ser que sí. Esto es lo que dice la CERTA. ¿Cómo debemos prepararnos? Con esperanza. Es decir, además de que ellos nos ayudan, yo creo que por encima de todas estas beligerancias y estas facciones extraterrestres, hay otros superiores. Como bien decía la CERTA, esos seres que son de billones de años de evolución, que velan por nosotros, que solamente con su mente podían destrozar al ser humano o a cualquier raza, esperemos que estos seres hagan su trabajo y nos protejan. Y sobre todo nos protejan de nosotros mismos, de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, que quizá, fijaros lo que os digo, están siendo influenciados por la mente de entidades del espacio, de entidades que no tienen buenas intenciones. Cuando digo esto, estoy hablando de algo que conozco, no en el sentido negativo. Os he dicho que en algún vídeo, en 1987 y 88, yo estuve dando unas conferencias en Perú,
Allí conocí a un contactado que me dijo en el 88, me dijo, señor mío, están creando un programa mental con Reagan y Gorbachev por el cual en el año que viene cambiará el mundo. Y en el 89, efectivamente, un año después, con la perestroika, el sistema marxista-leninista comunista desapareció del mapa. Cambió toda la geopolítica de la Tierra. Yo lo supe un año antes. ¿Pero por qué cambiaron Reagan y Gorbachev cuando salían de la Guerra Fría? Porque fueron influenciados mentalmente con una raza, por una raza que según este contactado venía de Pléyades. Eso lo publicamos un año antes en la Asociación Adonai. Por tanto, sé que pueden influenciar positivamente y probablemente negativamente a las entidades que gobiernan el planeta. Lo hicieron con Reagan y Gorbachev. Imagínense ustedes con los políticos que tenemos ahora, que no le llegan ni a la altura del zapato, a la talla de aquellos dirigentes con más ética y más valores que los que hay ahora. Bien, y viene la segunda parte, amigos. En esta segunda parte, el testigo habla de cómo fue investigado, se le siguió con una caravana extraña de estas que utilizan los espías, con ventanas opacas, con un rótulo muy característico que estamos acostumbrados a ver en las películas de espionaje. Allí aparecía la caravana extrañamente donde nadie entraba ni salía de ella, y cuando volvía aparecía la caravana, salía, entraba. Además, cogieron datos de su disco duro del ordenador. Además, intervinieron su teléfono. Se sintió perseguido o le persiguieron justo antes de preparar la segunda entrevista con la CERTA. Lo que vamos a hacer ahora es publicar la segunda parte, la entrevista, pero no deja de ser llamativo que ese primer informe que salió a la luz, yo entonces tenía 50 años cuando eso salió y el informe me impresionó, pero los servicios secretos, ¿qué pensarían de ese informe que hizo la CERTA? ¿Cómo sabía la CERTA esos datos? ¿Cómo sabía el testigo datos que a lo mejor sí que eran ciertos y que de una u otra manera evidenciaba a los servicios secretos ocultos? ¿Qué hicieron? ¿Por qué le siguieron? Una cosa extraña, amigos míos. Yo reafirmo una vez más que el siguiente texto es la verdad absoluta y no es ninguna ficción. Estaba compuesto de 3 grabaciones de la cinta original que fueron hechas el 24 de abril de 2000, con un grabador de cinta durante mi segunda entrevista con la criatura reptil conocida como la CERTA. A la demanda de la CERTA, el texto original de 31 páginas se revisó y acortó a tratar con algunas preguntas y respuestas. Algunas preguntas existentes fueron acortadas parcialmente o se enmendaron. Esta parte de la entrevista trata principalmente sobre los problemas personales, las demostraciones paranormales, el sistema social de las especies reptiles y tecnología extraterrestre. La razón del cambio de la fecha y tiempo de la segunda reunión fue producto de la posible observación y vigilancia de mi propia persona después de la publicación de la primera transcripción. Solo 2 días después de la diseminación del documento, varios eventos raros tuvieron lugar para guardar mi identidad en secreto, de la CERTA. Por favor, no piensen que soy paranoico, sin embargo, creo que la publicación de la entrevista ha traído la atención oficial o la atención de alguna organización hacia mí. Hasta este tiempo, consideré normalmente a las personas que creyeron estar siendo perseguidas por el Estado. Pero ahora he empezado a revisar mis ideas desde los eventos ocurridos en enero. Todo comenzó con una rotura de mi teléfono durante varias horas. Cuando el teléfono se puso operacional una vez más, había un eco silencioso y haciendo un clic extraño y zumbando los sonidos cuando hice las llamadas. Datos importantes desaparecieron una noche de la unidad de disco duro en mi computadora. El programa de comprobación informó los sectores defectuosos donde,
Aunque parezca extraño, había solo datos que trataron con las ilustraciones y completaron el material textual de la entrevista. Estos sectores defectuosos también contenían material de naturaleza paranormal en el campo de mi investigación. Afortunadamente, el material también se guardó en disquetes. Además, descubrí por pura casualidad algunos datos ocultos en un índice oculto del directorio. El nombre que aparecía en los datos y el índice del directorio era 72UG. Un amigo que es experto en computación no podía hacer nada de esta designación, y cuando yo estaba a punto de mostrarlo a él, el índice del directorio había desaparecido. Una tarde, mi puerta del apartamento estaba abierta y la televisión estaba corriendo, y estoy completamente seguro que había apagado la televisión. Y vuelve la Certa a incidir sobre las malas intenciones de los Elohim, nuestros creadores, que pusieron en nuestro cerebro a través de generaciones la idea de que los dragones, las serpientes que viven en el interior de la tierra, los reptilianos, son negativos, son el mal. Os he dicho antes que hicieron una guerra terrible, que está reflejado en la Biblia. Los ángeles buenos metieron a los ángeles malos en el abismo. No les metieron, ya estaban en el abismo, ya estaban en el interior de la tierra, según la Certa. Pero ese ánimo de considerar a las entidades reptilianas negativos está generación tras generación programada por los Elohim en el inconsciente de cada raza que han mejorado o han institucionalizado. Y estamos 7 razas ya. En todos los casos crearon ese ánimo de pensar que los reptilianos del interior de la Tierra son negativos. Y las religiones así lo evidencian. Y hay realmente un poder, una especie de resentimiento o de prejuicio atávico contra el maligno, contra el diablo, contra la serpiente que está en el interior de la tierra. En la Biblia aparece muy claro y dice que fue enterrado en el abismo el diablo o Lucifer o los ángeles caídos por 1000 años y después fue soltado. En fin, una historia apasionante, pero está arraigado en nuestro inconsciente y por tanto consideramos a esta raza como negativa, cuando, insisto, ellos no solamente no son negativos, sino que además están colaborando para prepararnos contra la próxima guerra que vendrá de parte de los extraterrestres. Cuando usted leyó estos comentarios religiosos, ¿qué piensa y siente entonces? ¿La relación entre su especie y la nuestra está realmente formando ese tipo de negación total? No me asombra, no tengo rencor por eso. Esperaba este tipo de reacción totalmente extrema. La programación para la negación absoluta de otra especie, sobre todo de las especies reptiles, como en su propio caso está profundamente incluida en cada una de sus propias conciencias individuales. Este arraigado antiguo condicionando de los días de su tercio de la creación artificial, hablando biológicamente, se pasa como un genoma de información, de generación a generación. La identificación de mi especie con los poderes de oscuridad era una intención primaria del Elohim, que gustaba verse en el papel de los poderes de luz, algo que en sí mismo representa una paradoja, desde que esa especie de humanoide era sumamente sensible a su luz del sol. Entonces, ¿usted no es una especie mala como se comentó antes? ¿Cómo se supone que debo contestar esto? Sus personas todavía piensan según un esquema simple y completamente impropio de generalizaciones. Simplemente entienda, no hay ninguna especie completamente mala absolutamente. Existen igualmente en cada especie terrestre y extraterrestre individuos buenos y malos, incluso esto pasa entre ustedes mismos. Pero no hay ninguna cosa tal como una especie completamente mala.
Esta concepción realmente es muy primitiva. Ustedes, los seres humanos, han creído desde tiempos inmemoriales lo que se supone que ustedes debían creer, lo que se previó para ustedes por sus creadores. Era inevitable que la Certa diera alguna nota sobre ciencia, sobre su concepción de la ciencia. Y ellos hablan que además de las dimensiones, alto, largo, ancho, es decir, como nosotros consideramos las fuerzas primordiales, las energías primordiales y demás, ellos hablan del plasma. Hablan anteriormente de burbujas interespaciales, no de dimensiones. Dice que el concepto de dimensión no es adecuado, que son burbujas, son planos, y hablan del plasma, otra especie de, otro estado de la materia, de la existencia, que todavía no entendemos. Intenta explicar un poquito la Certa al testigo, le da unos indicios de qué consideran ellos, no dimensión, sino la energía que está más allá de lo físico, que está cercano al plasma, que está cercano a una energía que nosotros los científicos todavía no conocemos. Y así lo explica. Bien, amigos, dejamos con esta última parte la explicación de la Certa, porque sin duda en el vídeo número 4 que estamos enseguida, que vamos a preparar y vamos a sacar enseguida, ahondaremos sobre el lado científico del programa y sobre otras tantas sorpresas que nos da la Certa. Una entidad que al final nos va a resultar agradable, aun siendo reptiliana. La vamos a incorporar a nuestros amigos, a las personas que de una u otra manera no vienen a hacer daño a la Tierra, sino a hacer el bien y avisarnos. Ella es psicóloga, ella viene a estudiar el comportamiento humano. Hace poco sacamos una serie se llamaba Alien Interview, y este Alien Interview era una muñeca, digamos sintética. Al final nos enamoramos de él, nos pareció un ser extraordinario, y era una muñeca, pero con unos poderes extraordinarios. ¿Por qué? Porque él era el instrumento de un espíritu superior. La Certa al final, cuando saquemos y terminemos con esta serie de vídeos, serán seguramente 5, este es el número 3, al final nos caerá simpática, será una persona próxima a nosotros en conciencia. Me agrada lo que cuenta, no sé si es verdad o no, me es igual, pero me hace pensar, me hace reflexionar, me hace investigar y sobre todo me hace comparar con el resto del abanico de las posibilidades contactistas que hay desde los años 47 en adelante, que hay millones de casos. Un tema nuevo, la Certa, y una convocatoria que os hago para el vídeo número 4 enseguida. Os dejo por tanto con la última reflexión de la Certa y os espero en el próximo vídeo. En las cartas que yo conseguí, había a menudo preguntas sobre si usted podría entrar en cualquier detalle mayor con respecto a las concepciones físicas avanzadas que hizo. Muchas personas dijeron que sus palabras no tuvieron ningún sentido. Por ejemplo, cómo los ovnis funcionan, cómo ellos vuelan, cómo ellos realizan las maniobras que ellos hacen. ¿Debo explicar eso a las personas? No es tan simple. Su concepción del mundo físico está basada en una ilusión material simple. Esa ilusión se subdivide más allá en 3 condiciones elementales o básicas de materia. Una cuarta, y la condición más importante también existe, que usted simplemente presta más o menos atención a cómo usted escoge, es la única orilla en la esfera de influencia o reino del plasma. Para usted, la teoría para una transformación controlada o una elevación de la frecuencia de materia y la existencia estable de esta cuarta condición del agregado de materia no es muy común, o existe a un nivel muy primitivo, 5 estados de materia, pero el estado de posteplasma iría demasiado lejos y solo serviría para confundirlo. Además, no es necesario para una comprensión de la teoría básica, que además se conecta con fenómenos diversos que usted caracterizaría como paranormal. Ahora, vamos a los esenciales, el plasma. Ahora, con plasma yo no quiero decir simplemente gas caliente, concepto generalmente simplificado por ustedes, sino que quiero decir una condición de agregado más alta de materia.
El estado del plasma de materia es una forma especial de materia que queda entre su existencia real y la esfera de influencia, es decir, una pérdida completa de masa y la pura acreción de energía de varias formas, siempre que la materia se empuje o se empuja.